Muchos años después, cuando tal vez muriese en un convento de Sevilla, luego de sobrevivir, de recibir honores y de caer en desgracia, tuvo que echar atrás la vista de su memoria. Así, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, hijo de Jerez y nieto de Pedro de Vera, el ganador de Canarias, recordaría aquellos 10 años de aventuras bajo el acoso de los indios y la hostilidad de los pantanos en un territorio que él nunca sabría que la historia acabó llamando los Estados Unidos de Norteamérica. Desde Sanlúcar, a 17 de junio de 1527, aquel joven de buena familia se enroló como tesorero y alguacil mayor en la expedición de Pánfilo de Narváez, a la que una pitonisa había predicho el fracaso absoluto y penuria sin cuento. 600 hombres y 5 barcos iban a conquistar la Florida. Los bajeles se hundieron y solo volvieron 4 de sus tripulantes, pero Álvar Núñez estuvo entre ellos. La hechicera tenía razón, y la suerte jugaba en contra de aquellos que fueron a buscar la fuente de la eterna juventud entre el río de las Palmas y el Cabo de la Florida. En Santo Domingo, 140 marinos abandonaron la empresa, y en Cuba murieron 70 hombres bajo la furia de la tormenta. A la costa de la Florida llegaron el martes 12 de abril de 1528. Era Jueves Santo cuando surgieron en la boca de una bahía, al cabo de la cual vieron ciertas casas y habitaciones de indios. Bien puede que fuera la bahía de Tampa, ajena ahora a toda aquella historia entre rascacielos urgentes y las cúpulas de la universidad, que hace tiempo albergó a un hotel y que aún hoy recuerda a aquellos viejos aventureros. Había un error en latitud en una de las descripciones antes del viaje de Narváez. Y este error hizo Narváez en pensar que la bahía que buscaba era al norte y envió un navío hacia allí, pero no ha esperado para la vuelta del navío, solamente se fue al interior y después el navío buscaba, no ha podido nunca encontrar esa bahía grande. Al llegar a Aguas Claras, lo que hoy es Clearwater, la expedición volvió a mermar, y cuando avistaron el pueblo miserable que era su destino, no solo iban vencidos por la hambruna y el cansancio, sino que su espalda era una llaga por llevar las armas a cuestas. Husmeaban oro, y Eugene Lyon se sonríe al recordar que los indios les dijeron siempre: ¡más allá! ¡Más allá! Quizá en la remota provincia de Apalache. Hacia allí partieron, los navíos costeando y el grueso siguieron a los indios. Álvar Núñez no estaba de acuerdo, porque los barcos no quedaban en puerto seguro y ellos iban mudos y sin lenguas, sin ración ni bastimentos, pero no aceptó quedarse al cuidado de los bajeles, para evitar que alguien pensase que era temor lo suyo y que su honra pudiese entrar en disputa. Eran tipos dispuestos a todo, como sabía Salvador de Madariaga, lo mismo a creer en las gárgolas o en los árboles que se movieran. Hacia el Apalache fueron, tardaron un día en cruzar a nado, y con balsas un río de muy gran corriente. Aquel mundo era duro, pero ellos también. El caballo de quien se ahogaba servía de cena a los supervivientes.
Con la ballesta se necesitaba mucho más tiempo entre cargarla, apuntar y tensar. En el mismo espacio de tiempo que invertían en disparar con la ballesta, un indio podía lanzar contra ellos de 5 a 6 flechas. Igual ocurría con el mosquete. El mosquete era muy lento. En el mismo espacio de tiempo se disparaban más flechas. Apalache tuvo que ser el nombre antiguo de Tallahassee, la actual capital del estado de Florida, pero el paisaje que describe Cabeza de Vaca era muy similar al de los Everglades, una tierra muy trabajosa de andar y maravillosa de ver, con muchas lagunas difíciles de pasar, parte por indios, parte por tantos árboles como por ellas andan caídos. El agua a veces les llegaba al pecho, y ese fue el escenario de su primer encuentro con los indios. Sus arcos ocultos malhirieron a los españoles y a sus caballos, y nada pudieron hacer para pelear con ellos, puesto que se escabullían entre el paisaje. Era la misma humedad hostil que ahora recorren las turbinas de los botes en el safari de Willie Sample. Un jefe semínola que canta country, donde aún se conservan costumbres antiguas como la caza con arco o las manos desnudas para atrapar a los caimanes. Hoy los indios que ocupan esta reserva son los semínolas, llegados años después. Ahora viven de las consecuencias de su propio orgullo al ser la única tribu que no se rindió al 7º de caballería. Esto les permite explotar los casinos en un estado en donde el juego se encuentra restringido. Durante los años 40 y 50, gran parte de los indios vivían de los atractivos turísticos de Miami, pero nunca dispusimos del dinero necesario para construir las hermosas atracciones de las que ahora disponemos. Esto ha sido posible gracias a los casinos. A todos aquellos de Estados Unidos que son aficionados al juego les gusta venir aquí. Gracias a esto, hemos sido capaces de construir más casinos y hemos conseguido éxito y fortuna. Dólares extra que podemos reinvertir en ampliar nuestros atractivos turísticos. Los indios que encontró Álvar Núñez Cabeza de Vaca eran flecheros, crecidos de cuerpo y andaban desnudos. Desde lejos parecían gigantes, y sus arcos gruesos como un brazo no yerran ni a 200 pasos. Constituían a los ojos de la historia la tribu más organizada de Florida, bajo la autoridad de un jefe, una historia apasionante y desconocida que hoy se rastrea en la misión de San Luis en Tallahassee. Varios huracanes les esperaban cuando tocaron tierra aquí cerca, probablemente en Tampa Bay. Les habían contado que encontrarían oro y todo tipo de cosas, así que decidieron ir a tierra y se encontraron con que todo esto no era verdad. Lo único que encontraron fue una difícil situación con los indios que les atacaron una vez que les devolvieron sus mujeres.
Apenas 40 casas de paja y con suelo de arena, vasos para moler maíz y precauciones sin cuento por causa de las tempestades. Venados y ansares, pastos y gavilanes. Por dentro, fiebre y alucinaciones. Así describe ese lugar Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que no dejó mapas, pero perfiló una precisa descripción de los lugares por los que pasó y de las tribus que conoció. Se dice que pertenecían a más de 20 naciones indias, camino del poblado de Aute. Las flechas volvieron a silbar, atravesando corazas y malhiriendo pescuezos. Ni el miedo ni la muerte, ni la mala salud les vencieron. A falta de barcos y de materiales, improvisaron fraguas con cañones de palo y cueros de venado. Derritieron estribos, espuelas y ballestas e incluso devoraron las monturas que quedaban. Bahía de los Caballos llamaron aquel lugar maldito desde donde partieron en busca de la costa. Quizás se trataba de la desembocadura del que hoy llaman río Saint Marks y que también se llamó San Marcos. Faltos de bastimentos, crecidos en sed y en hambre, navegaron 30 días entre tormentas y falsas esperanzas. Tampoco les fue bien. Terminaron por combatir a los indios de las canoas que antes les habían socorrido. Ninguno hubo de entre los españoles que no quedase herido, y Álvar Núñez lo fue en la cara. Nuevas tormentas y privaciones, muchas bajas, nuevos indios con quienes bailar y llorar, cada cosa a su tiempo. Cabeza de Vaca conoció nativos que lloran durante media hora cuando conocen a alguien y que danzan cuando hacen arder a sus difuntos. Fue en la desembocadura del río que Álvarez de Pineda llamó del Espíritu Santo y que la actualidad conoce con el nombre de Mississippi, un confín por el que todavía cruzan los vapores cuando la noche se mueve tras el corazón del ángel. Eran 2 españoles ahitos de maíz y dolidos por el frío. Allí cruzaron unas tierras que luego serían calles castellanas y barrio francés. A 2 pasos de este río, en donde algunos años más tarde sumergieron el cuerpo sin vida de Hernando de Soto en el seno de una encina. Tuvieron que huir otra vez rumbo a una isla que pusieron por nombre el de Malhado, mala suerte, ese era su signo. Hoy aquel lugar se le llama Galveston, y las playas enormes, con sus orgullosos palafitos de madera, reciben la frecuente visita de los tifones. Él llamó a Galveston Malhado, isla de la mala suerte. Creo que porque tuvieron muchos problemas. Sufrieron una tempestad y algunos de los barcos naufragaron. Este lugar fue el final de un largo viaje muy peligroso y que gastó muchas de sus fuerzas. De 80 hombres, 15 quedaron vivos,
Pero aquellos indígenas de pechos horadados eran la gente del mundo que más amaban a sus hijos y mejor tratamiento les hacían, en un confín donde faltaba leña y sobraban mosquitos. Todo hace pensar que se trataba de los Carancaguas. Repartían sus pocas pertenencias y no había entre ellos señor. En aquella isla, según cuenta Cabeza de Vaca, les quisieron hacer físicos o doctores, sin examinarnos ni pedirnos los títulos, porque ellos curan las enfermedades soplando al enfermo, y con aquel soplo y las manos echan de él la enfermedad, y mandáronnos que hiciésemos lo mismo y sirviésemos en algo. Nosotros nos reíamos de ello, diciendo que era burla y que no sabíamos curar, y por esto nos quitaban la comida hasta que hiciésemos lo que nos decían. Habían tenido que devorar cadáveres para seguir viviendo. Tuvieron que asesinar para no ser asesinados, así que tampoco les supo a vinagre que les repartieran como esclavos entre cada familia de indios. Álvar Núñez Cabeza de Vaca se convirtió en un salvaje y no le supo mal. Recorrió el territorio de varios estados, a pie o en canoa. De los indios aprendió la cultura del mimbre, la del camuflaje y la de la guerrilla, y paseó por lugares que luego serían mansiones decimonónicas de Movil, bases navales como la de Pensacola, con su evocador barrio de rasgos andaluces, fuertes de las guerreras azules que luego darían a la luz ciudades de vértigo y skylines de hierro y cristal, del pequeño río Colorado que fluye junto al río Guadalupe al río Nueces. El historiador Robert Riclis sabe que no se han encontrado restos arqueológicos que puedan atribuirse científicamente a Cabeza de Vaca. Pero otros hallazgos han confirmado los datos que el primer antropólogo de la historia ofreció sobre las añejas costumbres de los Carancaguas. Fundamentalmente, los Carancaguas son habitantes de la costa. Estaban acostumbrados a vivir allí, y su economía estaba basada principalmente en la pesca, aunque también cazaban y recolectaban plantas. Sin embargo, el pueblo de los Marianes habitaban en el interior del país, en las riberas de los ríos. Cazaban y recolectaban plantas, particularmente las pacanas, que son muy nutritivas y abundantes en la época otoñal. Ambos grupos se diferenciaban también en sus lenguas, que eran radicalmente distintas. Los mariames seguramente hablaban un dialecto derivado de los coahuiltecams, habitantes del interior, en la frontera entre Texas y México. Y sin embargo, los Carancaguas hablaban el carancaguán. Se han encontrado textos históricos con algunas de las palabras de ambos, y está muy claro que son muy distintas. And we have historic records of the words, some of the words are recorded, and it's clear that it's a very different language. Desaparecido Pánfilo de Narváez, abandonado su suerte Álvar Núñez Cabeza de Vaca, resistió entre paternosters y trueques de mercaderías. Fueron casi 6 años el tiempo que yo estuve en esta tierra solo entre ellos y desnudo, como todos andaban. Relata el aventurero sin detallar trabajos, peligros y hambres, tempestades y fríos. Pero lo cierto es que no solo despachaba oraciones, sino que hay quien dice que conjugó la sabiduría de los chamanes con las prácticas de cirugía que había conocido en las guerras europeas, como refleja un dibujo conservado en la biblioteca de la Facultad de Medicina de Galveston. El cuadro que contemplan representa a Cabeza de Vaca, el explorador español. Él viajó a lo largo de la costa de Texas y exploró y cartografió la zona. El grabado muestra lo que se supone que fue la primera cirugía realizada en el norte de América por Cabeza de Vaca. Vemos un indio sometido a un procedimiento quirúrgico. Tal y como se transcribe en el diario de Cabeza de Vaca, al indio lo hirieron con una flecha en un lugar cercano al corazón,
Seguramente esa herida le hubiera causado la muerte. Sin pensar en las consecuencias, Cabeza de Vaca decide operar al hombre y extraerle la punta de la flecha. Afortunadamente para todas las personas involucradas, el indio logró sobrevivir. Todo esto está descrito en el diario de Cabeza de Vaca y el cuadro es de Tom Riley, un pintor del Paso, Texas. El grabado que ustedes ven está en la biblioteca de la Facultad de Medicina de Galveston. Este es el original que ha sido reproducido en muchísimas ocasiones en muchos lugares del mundo. De Florida a Texas, del paraje húmedo de marismas y lagunas hasta la árida fortaleza donde los franciscanos levantarían luego la mansión del Álamo. Por esa ruta, varios siglos antes de estos barcos gamberos, de los carteles de Matagorda y los faluchos de Por la Vaca, por donde ahora canta el espíritu de Selene en el paseo marítimo de Corpus Christi, anduvo Álvar Núñez. En esta geografía imprecisa, Cabeza de Vaca vino a dar con otros compañeros de la que fuese numerosa expedición, con Andrés Dorantes, con Alonso del Castillo y con un árabe de piel oscura a quien llamaban Estebanico el Negro. Pusieron rumbo hacia el país de regreso. Se escabulleron de los indios que llaman avatares, curaron tullidos y dolores de cabeza, oyeron historias de fantasmas y asesinos, comieron perros para subsistir. Los nativos les brindaron esmeraldas o corazones de venados. Cruzaron entre otros ríos hasta llegar a Nueva Galicia, en un territorio que llamaban México, en donde ya se hablaba español y se levantaban misiones. Mediaba el año 1536. Muchos años después, recordaría toda esta peripecia y otros rasgos de eso que llaman biografía. A su retorno a España, Felipe II le nombró gobernador adelantado y capitán general del Río de la Plata, en la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Descubrió las cataratas de Iguazú como un nuevo mensaje sobre la fuerza de la tierra y la debilidad del hombre. Cuentan que se alió con los indios en un pleito con los fundadores de Asunción y que lo devolvieron a Sevilla cargado de cadenas. Era un hombre paradójico, dice, a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, metódico en la escritura de sus naufragios y comentarios, que creía en la determinación y en los milagros. Es que es un tipo que es el que habla de Cíbola, de las 7 ciudades en su recorrido por los actuales Estados Unidos, está buscando el dorado en el sur, habla de los mitos, ese sentido de la determinación de lo desconocido, ¿no? Lo apabulla en algunos casos, y además, por ejemplo, su fama de milagrero él se la acaba creyendo. Por ejemplo, la famosa escena en la cual él acaba resucitando a un indio muerto, él acaba convencido de que todos esos milagros los consiguió él. Tanto es así que precisamente en ese barco que lo llevaban del Río de la Plata prisionero hacia España, en ese barco el comunero, en mitad de una tempestad en el Atlántico, el que iba con unas buenas cadenas, ¿no? Él dice, si me libráis de las cadenas yo hago que se calme la tempestad, y efectivamente lo libraron de las cadenas, la tempestad se calmó y él llegó a Sevilla como que había hecho otro milagro más.
Cuentan que ya no era el mismo huérfano de Jerez que fue camarero del duque de Medina Sidonia, que no era el mismo que había partido 15 años atrás de Sanlúcar. Cuentan que América la había cambiado y que no era de fiar. Juzgado por el Consejo de Indias, su mujer se arruinó por defenderle antes de que ella muriese. Fue condenado a Orán, aunque luego se le indultara y solo decidiera hacerse fraile. Pero en una fecha imprecisa entre las 4 paredes de aquel convento donde sus 50 años se amigaron con la muerte y el silencio, tuvo que echar la vista atrás y preguntarse si era un fracasado. No supo encontrar, se diría, la fuente de la eterna juventud, ni las montañas de la plata, pero se topó con una enorme cascada de experiencias. Sí, un interminable torrente de aventuras.